Julio Casares en su diccionario ideológico de la lengua castellana define el verbo narrar como contar o referir lo sucedido, y referir se define como el acto de expresar de palabra o escrito algo verdadero. Contar significa en el mismo diccionario narrar o referir un suceso. Relatar es sinónimo de referir. Por lo tanto, son 4 vocablos estrechamente vinculados en lo semántico. Ahora hablaré sobre la técnica narrativa. Narrar supone el conocimiento de una técnica. El periodista, cualquiera que sea su especialidad, debe conocer la técnica. Además, tiene cabida en todos los géneros periodísticos y especialmente en el periodismo moderno. Elementos de la narración. Dentro de la narración periodística podemos señalar 4 elementos, los cuales son el personaje. Si no hay un suceso periodístico sin un personaje, por lo tanto, no habrá una narración periodística. El suceso es esencialmente humano e incluso social. Por otra parte, los personajes pueden ser comunes o personas tipos. Los personajes comunes son aquellos que carecen de relieve, que no se distingue entre los demás. Personaje tipo es aquel que destaca entre lo común de las personas en virtud de sus actos y que dentro del suceso ha tenido una figura relevante y singular. La acción. Si no hay suceso sin personaje, tampoco lo hay sin acción. La acción puede definirse como el hacer de los personajes. Podría decirse que es el suceso mismo. El ambiente. Es el elemento, siempre está presente en el suceso. El diálogo. A diferencia de los 3, el diálogo puede faltar en el suceso. En efecto, muchos acontecimientos ocurren sin que el protagonista hable. Ejemplo. Muchas veces leemos en el periódico sobre las agresiones, asesinatos e incluso asaltos llevados a cabo ante numerosas personas y suelen ocurrir sin que se emita palabra alguna. Por ello, procurar evitar que sean reconocidos más tarde por sus voces. El diálogo no es, pues, un elemento esencial en el suceso. Tipos de narración. La narración literaria es el contenido de la literatura. Ha de ser ficticio, es decir, más que hechos ocurridos reales, el narrador literario relata hechos imaginarios. También puede que sean hechos realmente acontecidos, pero se presentan a través de interpretaciones imaginarias. La narración histórica tiene bastante analogía y se relaciona con la periodística. Ambos se nutren, en efecto, de la misma materia prima. La narración histórica toma grandes hitos dentro de la secuencia y los presenta al lector como grandes unidades de tiempos, asignados por los hechos de mayor significación y trascendencia. El historiador trabaja con el pasado, mientras que el periodista, por lo contrario, trabaja con acontecer como tal, en la actualidad, mientras se está produciendo. La narración biográfica tiene, por todo ello, enorme relación con el periodismo, hasta que el punto de la biográfica, como contenido temático, puede tener cavidad dentro de diversos géneros periodísticos. Lo mismo puede darse, en efecto, dentro del reportaje, que dentro del artículo, la crónica y aún en la noticia. La técnica narrativa está compuesta por principios básicos de la narración periodística. El primer principio básico de la narración periodística señala que este tipo de narración debe estar concebida y realizada en función al lector. Dentro de este principio básico, el periodista, en tanto que el narrador, debe tomar en cuenta un conjunto de aspectos como lo son la ley de interés, la ley de curiosidad y avidez, la ley de unidad narrativa, la matización, principios básicos de veracidad y verosimilitud. El proceso narrativo tiene 3 etapas, lo cuales son recopilación de datos, jerarquización y selección de datos y por último la etapa de ejecución. La estructura narrativa. La estructura narrativa tiene 2 características, que es el esquema narrativo y los planos narrativos. Recursos técnicos de la narración periodística son composición y montaje, la técnica de fundido y función elíptica, la técnica de reiteración, el tiempo narrativo, la línea narrativa y qué narrar. Mi nombre es Patricia Romero y esto fue La Narración.